Programa Universitario de Estudios sobre Asia, África y Oceanía, UNAM. Voces que unen continentes. Te ayudamos a conocer las realidades de Asia, África y Oceanía y su relación con México, a través de breves cápsulas de análisis con la participación de especialistas en el área. Buen día a todos, todas y todes. Bienvenidos a este podcast donde hablaremos de dos novelas japonesas y los temas de soledad y maternidad. Yo soy Lizeth Flores y estoy junto aquí con mi compañera Melba Tria. Hola, buenos días. Juntas seremos sus anfitrionas. Saludos desde Tokio. Las dos fuimos participantes en el seminario Tokio, Literatura y Soledad. Este seminario es parte del programa universitario de estudios sobre Asia, África y Oceanía de la UNAM. Lizeth, ¿nos quieres contar un poco sobre el seminario? Sí, claro. El seminario fue coordinado por José Gasca, Tania de la Vega Xota y Alejandra Tapia. Y durante el seminario leímos y analizamos 5 novelas japonesas y entre ellas se incluye Mis días en la librería Morisaki, que es una novela de literatura cozy o healing del escritor Satoshi Yagisawa. Y también leímos El diario de un vacío, que es una novela surrealista y absurdista que también me hizo reír mucho, que es de la escritora Emi Yagi. Melba, ¿nos cuenta un poco sobre de qué se tratan estas novelas? Sin quitarle complejidad a los dramas, Mis días en la librería Morisaki se trata de una joven mujer que después de un desencuentro amoroso, o sea, tiene el corazón roto, se cambia a vivir a los altos de la librería familiar en un muy conocido barrio de aquí de Japón, Jimbocho, lleno de librerías de segunda mano y cafeterías. En ese tiempo se reencuentra con su tía Momoko, que es la esposa de su tío, el dueño de la galería y tercera generación que maneja la galería, y ella no puede tener hijos, resultado de una enfermedad que ella, la tía Momoko, oculta y enfrenta esa realidad. Como es literatura de confort, tiene un final feliz. Por otro lado, vamos a analizar también una novela que se llama El diario de un vacío, que ya comentaba Lizeth, y describe un embarazo inventado, que la protagonista, Shibata, de 34 años, va armando a lo largo de varios meses como una manera de protestar, por un lado, contra el manejo sexista del trabajo en su oficina, y por otro, como la resignificación de su lugar en una sociedad en donde la soltería en mujeres de cierta edad, pero también las madres solteras, son mal vistas. Acuérdense que tanto en japonés como en español, soltera es un tipo de palabra y solterona es una carga social. El día de hoy trataremos un tema complejo en Japón, que es el de la maternidad. Usamos estas dos novelas como hilo conductor. La maternidad convierte a ambas novelas en novelas de formación. Esto quiere decir que de manera distinta, según el personaje, estas usan la maternidad, una inventada y otra negada, como un proceso de construcción y mejora de la no madre. O sea, ninguna de las dos son madres. No son novelas de cómo ser la madre perfecta, sino de cómo el proceso de la maternidad convierte a ambas personajes en seres mejores. Esta es como una versión del yo que más les gusta. Sí, y en estas novelas japonesas, los personajes de Momoko y Shibata también usan su experiencia con la maternidad, o más bien decir no maternidad, como espacios de refugio y de soledad. Las dos se enfrentan con el vacío de la maternidad no realizada. Pero antes de que exploremos esto un poquito más, hablaremos un poco de los temas que hemos aprendido sobre Tokio, la soledad y la presión social para mujeres en relación con la maternidad. Bueno, aquí tenemos unos datos muy interesantes porque la soledad y el aislamiento son temas que han sido ampliamente tratados. Encuestas recientes han revelado que, por ejemplo, casi la mitad de los japoneses han sentido soledad y aislamiento. Otro dato, casi 40% de hogares son hogares unipersonales. El gobierno de Japón ha creado, por ejemplo, el Ministerio contra la Soledad y el Aislamiento. Entonces, esto será más como la soledad negativa. Es un problema muy extendido y también hemos encontrado muchos datos interesantes como, por ejemplo, esto sería más como de la soledad elegida. Aquí, más de 60% de los adultos japoneses
prefiere la libertad solitaria a las relaciones complicadas. Y este dato también lo vimos en la clase, que se me hizo muy interesante, que es algo también que puede ser elegido. ¿Tú encontraste artículos interesantes sobre la maternidad en mujeres? Así es. Por ejemplo, Yukiko Toda, investigadora académica, tiene todo un proceso de explicar el mito de la maternidad japonesa. En ese mito se dice que los 3 primeros años de un niño, la madre tiene que estar junto al ser humano que acaba de engendrar. Y durante la Segunda Guerra Mundial, cuenta esta investigadora, que para Estado-nación, toda mujer japonesa no se consideraba un ser humano completo si no daba a luz por lo menos a 5 hijos. Entonces, en el Japón de la posguerra, estos roles de género definidos en los años 50 y en una estructura tradicional de un sistema de trabajo japonés, hacen que las mujeres, una vez madres, deben quedarse en casa por lo menos, como decía yo antes, 3 años. Y es justamente este involucramiento en la educación de sus hijos que harán de esos niños ganadores o perdedores. Entonces, contrario a lo que se piensa, las mujeres sí quieren tener hijos. Lo que no quieren es un sistema que las oprime o las convierte en parte de un engranaje tradicional de la familia y la estructura laboral. O sea, el sistema de empleo japonés asume el balance trabajo-vida o vida de familia y trabajo, no de un individuo, sino de todo el sistema, en donde los roles de género entre hombre y mujer están intactos. Los programas oficiales definen que las mujeres están hechas para la reproducción y pretenden apoyar el concepto de apoyo previo a la concepción, viendo a las mujeres, a nosotras las mujeres, como un vehículo reproductor de los futuros ciudadanos japoneses. Entonces, en programas relativamente nuevos como el Preconception Care y otros, estos programas intervienen en el derecho de cada mujer de definir sus propios derechos. Y aquí tengo otros datos sobre las preferencias de mujeres japonesas. 64% de mujeres jóvenes no quieren tener hijos. Y esta es la primera vez que este número supera al de los hombres de la misma edad. Y Melba, también se me hizo interesante lo que encontraste sobre dokushin. La palabra en japonés para alguien soltero, que hablaste un poquito. La palabra soledad tiene el mismo kanji de soltero o dokushin. El shin de dokushin es el mismo concepto de cuerpo o existencia. O sea, ser soltera porque estás sola, pero semánticamente porque tu cuerpo está solo. De esta manera, una palabra describe no solamente el estado civil, o sea, es soltero, se convierte en un concepto más complejo que describe la soledad. Y lo que me pareció muy interesante es que la palabra, como lo decía yo antes, según la edad, describe a una soltera o a una solterona, pero también se usa la palabra para describir, esta misma palabra dokushin, se usa para describir una aguja con veneno, como una abeja, o sea, haciendo de la soledad una experiencia corporal negativa. Sí, estoy estudiando muchos kanjis y se me hace siempre muy interesante lo que significa cada uno y toda esa historia. Entonces, gracias por compartir eso. Ahora, con todo este contexto, regresamos a los casos de Momoko en Mis días en la librería Saki y de Shibata en el diario de un vacío. Estas novelas usan la maternidad como espacios de refugio y de soledad y también como proceso de construcción que mejora la vida de los personajes. Momoko es la esposa del tío Satoru, que es el tío de Takako en la novela. Momoko se va por 5 años sin decirle a su esposo por qué. Nos damos cuenta que Momoko es alguien que ha vivido bastante soledad. Ambos de sus padres murieron cuando ella era pequeña. Fue criada por tíos y ella se mudó a Tokio sola a los 21 años. Y de ahí se enamoró de un hombre y no sabía que él ya estaba casado. Momoko se embarazó, pero cuando se dio cuenta que de esto decidió no tener el bebé. Y ya después, cuando se casa con el tío Satoru, se embarazó, pero esta vez perdió el bebé. En la novela cuenta que no podía hablar el tema con Satoru. Ella intentó sobrellevar su dolor por sí sola. Aquí tengo una cita de la novela que empieza: pasaron los años y la tristeza no se disipaba.
seguía sintiendo un abismo en mi interior. Y esa sensación de vacío, en lugar de desvanecerse, parecía que aumentaba a diario. Por algún motivo, el mero hecho de estar junto a Satoru me hacía sentir como si lo estuviese traicionando. Hasta que un día, sin saber muy bien, me encontré aquí arriba. Fin de cita. Entonces, durante esos 5 años, Momoko eligió su propio camino en el que pudo sanar en soledad. Eso sería más como la soledad elegida, positiva. Quizás esa soledad es lo que más le ha resultado familiar a lo largo de su vida. La mayor parte del tiempo que estuvo fuera lo pasó trabajando en un ryokan, en una montaña. O sea, a la tía Momoko, el trauma de no ser madre la empuja a rehacerse a sí misma. Se rehace como trabajadora y capaz de mantenerse de manera autónoma. Shibata, por el otro lado, usa su embarazo en formación también para transformarse en una persona con más propósito, con más motivación y abriéndose hacia la sociedad. Shibata es una persona introvertida y inventa el embarazo espontáneamente, sin tener un plan previo, para escaparse inicialmente de lavar los platos en su oficina. Como era una mujer de una oficina dominada por hombres, la tarea de recoger después de las reuniones, de ocuparse de muchas cosas, digamos, del trabajo del hogar, pero en la oficina, recae sobre ella. Y cuando anuncia que está embarazada, sus compañeros de trabajo empiezan a tratarla mejor, a cuidarla, a preguntarle cosas, y cuando consigue un llavero o una forma que aquí dice que está embarazada, inclusive la tratan diferente en todos los lados. O sea, el camión, en el metro le ceden el espacio, y la maternidad ella la vive como un proceso corporal solitario, porque a pesar de los símbolos sociales que la hacen visible, creando una paradoja entre la experiencia privada y el reconocimiento público. Y finalmente las mujeres todas, japonesas, mexicanas o de cualquier lugar, viven ese proceso corporal solitario de esa maternidad. Pero lo que se crece en el vientre de Shibata no es en sentido estricto un hijo, sino lo que se crece en el vientre de Shibata podría interpretarse como que crece ella misma. La novela deja deliberadamente abierta la pregunta de que Shibata da luz o no, porque esa pregunta no es la que importa. Lo que importa es lo que ocurre mientras tanto. O sea, a medida que avanza su embarazo, tiene cosas muy chistosas la novela. Shibata se abre a personas que no conocía, encuentra un grupo de madres que frecuentan su gimnasio. Entre ellas está Hosono, quien una noche le confiesa la soledad que afloró con la llegada de su hija Yuri, el distanciamiento y la indiferencia de su marido. O sea, tener un hijo no protege de la soledad, a veces la hace más visible. Este encuentro y otros como el que lleva a Shibata a un proceso de introspección cada vez más profundo, especialmente a partir del momento que inicia su baja de maternidad. Imagínense lo que eso significa. Es precisamente en este periodo cuando la figura de Sorato, o sea, su hijo, adquiere contornos más nítidos y más reales. Al principio, en la primera ecografía, la cara no se distingue bien, pero hacia el final, ese rostro aparece con claridad y la imagen muestra los dedos en señal de victoria. Imagínense a un gesto que Shibata interpreta como una señal de complicidad. O sea, sí, soy tu hijo, casi como su otro yo le guiñara el ojo antes de nacer. Y es que Hosono ya le había dicho sin saberlo sobre su propia hija, dice la autora. Por cierto, se llama Yuri. Ella es yo, una prolongación de mí misma, como si fuera mi otro yo. O sea, su amiga Hosono le dice que su hija es una prolongación de sí misma. Y en el caso de Shibata, ese otro, su hijo Sorato, ya le manda una señal de victoria y hace que ella misma se va transformando. O sea, el hijo que tiene en el vientre es ella misma transformándose. Después de los 9 meses, Shibata toma la baja por maternidad y cuando regresa enseña unas fotos de un bebé ajeno de una cuenta que encontró en Instagram y dice ella con sus propias palabras: ojalá que esa madre siga subiendo fotos y videos como mínimo hasta que los que me rodean pierdan el interés en mi hijo. O sea, Shibata aprendió a manipular las reacciones y la ignorancia de los demás en torno al embarazo, para su propio beneficio. Se ha construido en esa realidad solo para sí misma, con el fin de poder seguir siendo y volverse la persona que quiere ser.
Por eso hablamos de una novela transformativa. Algo que se me hizo también muy interesante fue de la presentación de la maestra María Vargas en el seminario, cuando nos contó que Amy Yagi, la autora de Diario de un Vacío, escribió el libro en secreto. Utilizó el tiempo libre que tenía después de su trabajo. Entonces ella también creó su propia realidad para ella misma al mismo tiempo que estaba escribiendo sobre el secreto de Shibata. Creo que se me hace fascinante que ella creó algo del vacío, lo llenó de posibilidad con esta historia que nos cuenta. El mito de la maternidad establece una lógica simple. La mujer existe plenamente cuando tiene hijos. Esta cosa de que la madre es construida por el hijo, no por sí misma. Y esta novela, en ese sentido, es casi una antítesis radical de ese discurso. La autora lo invierte por completo. No es el hijo quien da existencia a la madre, sino que es la madre, en este caso Shibata, quien se gesta, se transforma y se da a luz a sí misma. Por eso repito la pregunta, que si Shibata está embarazada o se hizo madre de verdad, no queda deliberadamente sin respuesta. No importa. Esta historia sobre el embarazo termina siendo una invitación para que todas nosotras, la de animarnos de gestar, con la misma paciencia y el mismo sigilo con que Shibata gestó a Sorato. Esa versión de nosotras mismas que todavía está por nacer. Bien dicho. Da mucho que pensar. Antes de que se nos acabe el tiempo y ya que estamos cerrando, hablemos un poco de cómo se nos hizo el seminario. A mí me ha encantado. De cada una de las sesiones he aprendido de diferentes novelas japonesas, escritores, entonces yo tengo una lista muy larga de lo que voy a leer después de este seminario. Y también, como alguien que se movió a Tokio hace un año, he conocido a la ciudad en un modo muy diferente. Como ya he ido a Jimbocho, he ido a una cafetería y sí ha cambiado mi tiempo aquí en Tokio. Entonces estoy muy agradecida por eso y también por colaborar contigo. Gracias. A mí el seminario me recordó que la literatura no solo nos habla de otros, sino que nos devuelve experiencias o pensamientos que nosotros mismos tenemos. Leer a Shibata, a Momoko y a todos los otros personajes que hemos leído fue también como leer algo de nuestra propia historia, de esa propia historia que tenemos con la soledad, porque todos hemos tocado la soledad. Y luego el espacio. ¿Qué significa el espacio? ¿Dónde está el espacio? Y en la medida en que nosotros habitamos nuestro propio espacio y este silencio o un secreto, nos vamos construyendo para seguir siendo quienes somos. Y vivir en una ciudad como Tokio, o vivir en una ciudad como la Ciudad de México, pues sin duda este tema de los espacios, del silencio, de los secretos y de la habitación de nuestro cuerpo es muy interesante. Al final de estas novelas es cómo guardar ese espacio no es necesariamente desde lo solitario, sino desde lo autónomo. Entonces, ¿cómo jugamos con esos procesos? Y finalmente, un pequeño propio que nadie más tiene que ver. Ese espacio que es nuestro, que es autónomo. Y como dicen Shibata o Hosono, o como nos dice Yagi a través de ella, y cito, aunque sea mentira, debes guardar un espacio para ti sola en tu interior. Basta con que sea el lugar donde cabe una sola persona. Si eres capaz de guardar esa mentira dentro de ti y de conservarla, tal vez termine por llevarte a un lugar inesperado. Mientras tanto, es posible que tú misma y el resto del mundo terminéis por cambiar un poco. Ese lugar existe para Shibata, para Momoko y espero que para cada una de las personas que nos están escuchando hoy. Gracias, Belva. Aquí para cerrar quiero compartir que si hay cualquier persona que se encuentre en Japón y necesite hablar con alguien sobre salud mental, hay organizaciones como ABC Japan que ofrecen apoyo a bajo coste en español en cualquier parte del país aquí en Japón. Con esto damos por concluir este podcast. Muchas gracias a los coordinadores del seminario, a la UNAM, a los autores de las novelas, a todos los investigadores y periodistas que han publicado los estudios y artículos que hemos mencionado ahora, y a nuestras familias, amigos y compañeros de trabajo que nos han ayudado a ordenar nuestras ideas para
este podcast. Adiós a todos, muchas gracias por escucharnos. Gracias. Podcast dirigido y producido por el Programa Universitario de Estudios sobre Asia, África y Oceanía de la UNAM. Dirección académica, Alicia Girón. Dirección ejecutiva y técnica, José Luis Maya. Producción técnica, Gabriela Gallegos y Michelle Volantín. Las opiniones expresadas por los autores no necesariamente reflejan la postura de este podcast.